Bien, también, gracias. Bueno, pues voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Bueno, si recuerdan, mm, en la clase pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que fue el que habíamos graficado y habíamos obtenido el orden de reacción. Vamos a seguir un poco con esta parte de la teoría. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver lo primero de mecanismos de reacción. Los modelos que habíamos estado viendo hasta ahora, si se acuerdan que una de las restricciones que teníamos, o bueno, suposiciones que estábamos haciendo, era que la temperatura permanece constante. ¿Qué pasa si no permanece constante? ¿Qué es lo que les pasa normalmente a las reacciones con temperatura? Normalmente, bueno, de forma general, el aumento de la temperatura tiene como efecto un aumento en la velocidad de la reacción. O sea, no siempre, pero casi siempre. Entonces, este aumento de temperatura también se estudió de forma empírica y se encontró que tiene una variación de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, que es esta que está aquí. No sé si se fijan, lo que varía es la constante de velocidad K de las reacciones, que era la que estábamos viendo, que podíamos obtener junto con el orden de reacción. Entonces, esta constante va a variar con la temperatura de acuerdo a esta ecuación de Arrhenius, donde K es igual a por el exponencial de menos energía de activación entre RT. ¿Ya habían visto la ecuación de Arrhenius? No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta ecuación de Arrhenius? Lo mismo que hacemos con las de los modelos de las reacciones. Si se dan cuenta, bueno, este es un exponencial. Para quitar el exponencial aplicamos logaritmos y se obtiene esta ecuación, que es esta misma, pero aplicando logaritmos naturales. Y esto tiene forma de línea recta, igual que las de primero de orden 0, 1 y 2. Entonces, de esta forma, se obtiene una variación lineal entre la constante de reacción y la temperatura. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, para estudiar ya sea obtener la energía de activación o, o al revés. Muchas veces se tienen, bueno, sí, normalmente es las energías de activación.
¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, bueno, antes de en la ecuación de Arrhenius, el parámetro A se denomina factor preexponencial o factor A, ¿así? Y va a tener las mismas unidades que la constante de velocidad correspondiente. Es decir, si tenemos una constante de primer orden, va a tener unidades de constante de primer orden, de orden 0, de orden 0, de orden 2, de orden 2. Mientras que de este lado, las unidades de la energía de activación, bueno, el subíndice A se llama energía de activación o energía de activación de Arrhenius, y va a tener las mismas dimensiones que el producto de R por T. R es la constante de los gases, T es la temperatura. Entonces, pues si la R está en Joule sobre mol Kelvin y la temperatura la tenemos en Kelvin, la energía de activación tiene que estar en Joule sobre mol. Es muy común, ¿no?, que estén en unidades ya del sistema internacional. Entonces, en unidades del sistema internacional, la energía de activación sería en joules sobre mol. Entonces, esto cómo lo usamos de forma lineal, pues bien fácil. Damos la función de k igual a m por d a la menos 1. Entonces aplicamos logaritmos de un lado, logaritmo del otro, tenemos eso. Entonces lo voy a ordenar para que se vea de forma de línea recta. Y bien, esto es lo que tenemos forma de y igual a m x más b. Mi y es el logaritmo natural de la constante. Mi x es el inverso de la temperatura. Mi pendiente es el negativo de la energía de activación entre R. Y mi ordenador es el logaritmo natural del factor exponencial. En estos casos, cuando se estudia la dependencia de la temperatura con respecto a la velocidad de reacción, tendríamos que tener el inverso de la temperatura, el logaritmo natural de K, vamos a tener una línea recta, que aquí esto va a tener una pendiente igual a menos A sobre R. Y acá va a ser el factor exponencial, que es el logaritmo natural de Entonces, en cinética también, una parte de los experimentos que se hacen para obtener el orden de la reacción en las constantes de velocidad, también puede ser común que se hagan estudios de dependencia de la temperatura. Muchas veces también es común que se utilice un baño térmico para mantener las reacciones a una temperatura constante o para ir variando la temperatura en diferentes experimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, lo que ustedes van a tener son valores tanto de temperatura como de casa. O sea, una temperatura de 100 grados centígrados tienen un valor de a 50 a 25 o 20, ¿no? A diferentes temperaturas nosotros tenemos diferentes valores de constantes. Pero estos estudios ya son un poco más largos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es un experimento por separado. O sea, no podemos obtener todos los valores de un solo experimento. Tengo que, ya hablando de forma práctica, tengo que ir a hacer aquí mi reacción a 20 grados centígrados.
obtener valores aquí de concentración, tiempo, obtener de aquí su valor de constante y ya tengo su constante a 20 grados centígrados. Otra vez tengo que ir y hacer mi misma reacción a 30 grados centígrados. Obtener concentraciones y tiempo. Aquí sacar otra vez mi constante y ya tengo mi constante de 20 grados centígrados. Y así, sucesivamente, ir haciendo siempre la reacción a diferentes concentraciones, bueno, no a diferentes concentraciones, sino a diferentes temperaturas. Entonces, de cada experimento de estos, lo único que me va a servir es la constante de reacción y la temperatura. Y con eso yo podría conocer la energía de activación. Entonces, esto ya es un poquito más tardado porque hay que estar repitiendo normalmente el mismo experimento varias veces a diferentes temperaturas para poder obtener esto. Y normalmente los cálculos se hacen así. Igual, el modelo lo transformamos a lo que sería una línea recta. Se grafica para obtener de la pendiente los valores que nos interesan. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? De momento todo bien, profe. Y ahora vamos a ver algo que se llama periodo de semireacción. En español lo encuentran como periodo de semireacción. En los libros que en inglés es el half time. No lo confundan con el tiempo de vida medio, que ese es otro. Este periodo de semireacción se usa para las reacciones. Bueno, es el tiempo en el cual la mitad de la reacción se va a haber llevado a cabo. Esa es la definición. Y si nosotros tenemos nuestra reacción donde A me da L, lo que buscamos en el periodo de semireacción es a qué tiempo, bueno, más bien el periodo de semireacción, van a encontrar como tiempo subíndice a la unidad. Va a ser el periodo de semireacción o el half time. Entonces, a este tiempo, la concentración A debe ser igual a un medio de la concentración inicial. Eso es lo que nos dice por qué funciona el periodo de semireacción. Va a ser el tiempo justo cuando la reacción se haya completado a la mitad, es decir, vamos a tener un medio de lo que teníamos inicialmente. Entonces nosotros ya sabemos que para obtener el modelo de esta reacción va a ser dependiente del orden. Y también dependiente del orden va a ser la expresión para calcular el periodo de semireacción. Entonces, si el orden es igual a 0, ya sabemos de las ecuaciones integradas de velocidad que la concentración va a ser igual a menos k por t más la concentración inicial de A. Entonces los obtuvimos de la ecuación integrada de velocidad. ¿Sí? Porque se acuerdan que la velocidad de reacción, en este caso para orden 0, va a ser igual a k. Entonces separamos variables, integramos, utilizamos condiciones iniciales y tenemos que llegar a esta expresión. Ahora, para calcular el periodo de semireacción, hay que sustituir nuestras condiciones del periodo de semireacción. Es decir, cuando el tiempo es un medio, la concentración A es un medio de la inicial. Vamos a tener que un medio de la concentración inicial de A igual a menos K del periodo de semireacción más la concentración inicial de A. Aquí ya nos hay que despejar. Igual a A menos un medio
Eso es 1 menos 1 medio, pues nos queda 1 medio. Y voy a pasar la K dividiendo. De forma que el periodo de esta reacción va a ser igual a la concentración inicial de A sobre 2K. Y para un orden igual a 0. Sí, entonces esa sería la fórmula para obtener el periodo de semireacción para una reacción de orden 0. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. La misma reacción de A a L. Pero si el orden vale 1, o sea, si N es 1, y con las mismas condiciones, ¿no? Cada periodo de semireacción, entonces el tiempo es periodo de semireacción y la concentración en medio de la concentración inicial. Siempre son las mismas. El orden es 1, ¿se acuerdan que el modelo que tuvimos, el logaritmo natural de A es igual a menos K, el logaritmo natural de la concentración inicial de A? Así que sustituir logaritmo natural de 1 medio de la concentración inicial de A menos K es una reacción más logaritmo natural de. Vamos a ver aquí. Por leyes de los logaritmos voy a juntar estos dos logaritmos. Voy a poner el logaritmo natural de A entre 1 medio de A inicial. Se va. Y el periodo de semireacción va a ser igual a logaritmo natural de 2 sobre K. Cuando el orden es 1, para orden 2, con la misma reacción, el modelo de orden 2 de coordinar a 1 el inverso de la concentración es igual a K por T más 1 sobre la concentración inicial de A. Podemos escribir 1 sobre 1 medio la concentración inicial de A, periodo de reacción, 1 sobre A. Ahora es exactamente lo mismo, K T medio es igual. Voy a pasar estos para arriba, o sea, 2 sobre la concentración de A menos 1 sobre la concentración de A. El periodo de semireacción va a ser igual a 1 sobre K por la concentración inicial de A. Esto va a ser para orden 2. Entonces vamos a tener tres ecuaciones diferentes. Bueno, en este caso lo más común son estos tres casos diferentes, ¿no? Orden 0, orden 1 y orden 2. Pero de forma general hay una ecuación general que nos permite conocer el periodo de semireacción para cualquier reacción de orden n.
Entonces en este caso el periodo de semi-reacción es 2 a la n menos 1 menos 1 sobre n menos 1 a 2 a la n menos 1 menos 1 es a la n menos 1. Entonces esa sería la ecuación de forma general para orden n. Una reacción de orden n. Pero normalmente con estas otras es suficiente. O sea, a mí se me hace más fácil aplicar esto, estas otras tres, dependiendo del orden, porque ya, pues ya están más sencillas. Entonces, lo vemos porque normalmente, bueno, el periodo de semi-reacción sirve normalmente en reacciones que son de decaimiento o cosas que se degradan, ¿no? Como el decaimiento radiactivo. Entonces, de esa forma se sabe en cuánto tiempo nada más va a quedar la mitad de lo que ya teníamos al inicio. Entonces se usa en decaimiento radiactivo o en general para cuando la reacción se lleva a cabo hasta la mitad, exactamente. ¿Vale? Entonces agreguen estas ecuaciones también y ya todas las que ya llevamos hechas. ¿Todas preguntas? Y aquí ahora sí ya vamos a entrar a lo que serían los mecanismos de reacción. Bueno, ya no le hagan caso al orden porque lo de orden ya lo acabamos de ver. Antes tenía diferentes órdenes mi presentación. Entonces, ya vimos cómo obtendríamos el modelo para cualquier reacción, o sea, de forma independiente, de velocidad de reacción se puede aplicar en cualquier reacción. Eso no hay pierde. De igual forma, el orden de reacción ya vimos cómo cómo se tendría que obtener. Es de forma empírica, usando las ecuaciones integradas de velocidad. Y cuando tenemos variación de temperatura, vamos a usar la ecuación de Arrhenius, que es la que acabamos de ver. Y en el caso de decaimientos radiactivos o que se requiera, pues el periodo de semi-reacción, que es esto último que acabamos de ver. Pero, bueno, que es algo que hemos estado haciendo, pues suponiendo que las reacciones siempre se van a dar cabo donde hipotéticamente A me da L, ¿no? Es la que hemos estado usando mucho. Pero normalmente las reacciones no suceden así. O sea, aunque sí hay reacciones que ocurren en una sola etapa, la mayoría se produce o se compone de varias etapas simples. Entonces, al combinar estas etapas de la reacción, pues es lo que nosotros percibimos como que desaparece el reactivo y se forma el producto. Entonces, el modo más sencillo para ver o interpretar una reacción química es suponiendo que las moléculas del reactivo van a tener una rápida redistribución de sus electrones de los enlaces y vamos a obtener, por lo tanto, los productos.
Pero eso solamente ocurre en lo que son las reacciones elementales, que pasarían en una sola etapa. Sin embargo, pues muy pocas ocurren de esta forma. La mayoría van a tener etapas intermedias que van a modificar tanto el modelo como el mecanismo de la reacción. Y por ende su estudio cinético que se le va a hacer. Entonces aquí vamos a ver nada más los principales mecanismos de reacción para las reacciones, o sea, básicos. No nos vamos a meter en tantos modelos particulares, pero vamos a ver cómo se obtendrían cada uno de estos modelos. En el caso de procesos con reacciones consecutivas, estamos considerando el sistema donde A, la reacción es A que me da C. Pero son consecutivas porque requiero que A primero se transforme en B y después B se transforme en C. Sin embargo, nosotros en el experimento lo único que vamos a ver es que estamos poniendo A y que nosotros queremos obtener C. Y aquí es importante que noten esto. B representa una molécula estable pero reactiva. Entonces B está formada por la reacción unimolecular de A y a su vez reacciona mediante otro proceso unimolecular para formar C. Es decir, de A a B si es una sola etapa, es decir, es una redistribución de sus enlaces y de sus electrones. Y de B a C también. Pero A no se transforma espontáneamente en C nada más porque sí. Entonces, en este caso, vamos a obtener de la reacción A, la velocidad de reacción, a la de A con respecto al tiempo, tiene que ser igual a K1 por la concentración de A. Vamos a estar en la primera reacción. Si nosotros quisiéramos escribir la misma velocidad de reacción, pero de B, a ver que no le hagan caso a esto y esto ya lo tenemos que cambiar. Estos modelos están hechos de acuerdo al... Bueno, esto ni esto lo tienen según el libro de Logan, pero Logan se complica mucho la existencia. Metiendo esas variables de A y X. Más sencillo no utilizarlas, utilizar las concentraciones directamente. Es como lo vamos a hacer. Entonces, en el caso de A, la velocidad de reacción de A es esta. ¿Sí? No hay duda, ¿verdad? Se escribiría tal cual, de acuerdo a la primera reacción. Ahora, ¿cómo escribimos la de B? En estos casos, B, al ser parte de un mecanismo, tiene que involucrar todas las reacciones en las que ya sea que se esté produciendo y en las que actúe como reactivo y como producto. Bien, en la primera reacción, B es un producto, su diferencial es positivo, o sea, tiene que ser igual a K1, la concentración de A, no es por la de B, ¿no? Acuérdense. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción sigue siendo dependiente de los reactivos, no de los productos. Yo simplemente estoy describiendo la velocidad de reacción de B, pero la de reacción sigue dependiendo de los reactivos. Entonces, en la reacción 1, B es un producto, pero en la reacción 2 es un reactivo, es decir, la reacción 2 tiene que estar consumiendo como reactivo, va a ser igual a su constante 2 de la reacción 2 por la concentración de B. ¿Por qué? Porque B es el reactivo de la reacción 2. Entonces la velocidad de reacción de B sería esta.
Pero en general, ¿cuál es la que nos importaría? Pues normalmente la que nos importaría sería la de C, ¿no? ¿Por qué? Porque C es el producto. Pero si se fijan, C es igual a la constante 2 por la concentración de B. Es decir, está en función de uno de los productos intermediarios del mecanismo. En estos casos, ¿qué es lo que necesitamos buscar? Tenemos que buscar una forma de hacer que esto esté en términos de cosas que nosotros podamos medir y conocer. Es decir, normalmente tendremos que cambiar esto a lo que nosotros conocemos, que en este caso sería A, porque A es lo que nosotros estamos agregando. Bueno, puede ser también C, pero no pueden ser, normalmente no son los intermediarios, porque los intermediarios a veces es muy difícil de medir. Hay casos en los que sí se puede, pero hay, normalmente se supone como que no los podemos medir. Bueno, aquí primero, ¿sí se entendió cómo salió esto? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos para, bueno, en este caso, en este modelo específico, vamos a tratar de transformar todas nuestras ecuaciones para obtener C. Entonces, primero de A, de aquí, nosotros ya sabemos, voy a volver a escribir aquí que A me da B y B me da C, es la reacción 1 y la reacción 2. Entonces tenemos el modelo de A, K1 por A. Bueno, y aparte en este caso, en estos mecanismos, el 1 ya no, aquí el subíndice de las constantes ya no representa normalmente el orden de la reacción, sino que es el en qué reacción aparece. Entonces, esta es la constante de la primera reacción, K2 es la constante de la segunda reacción. Aquí vamos a diferenciar eso a cuando ya tenemos las reacciones como tal, y en la otra el subíndice representaba el orden, ¿no? Que era una constante de primer orden, de segundo, de orden cero. Cuando nosotros linealizamos esto, tenemos que el logaritmo natural de A igual a menos K por T más logaritmo natural de A. Y resolvemos la ecuación diferencial, ¿verdad? Y ya la habíamos resuelto. Y aquí yo aplico los exponenciales, llego, o sea, nada más voy a aplicar exponencial en todo. A va a ser igual a ecuación inicial de A por E a la menos K por T. Y eso nada más fue aplicando exponenciales. Entonces yo de aquí ya de esta forma puedo obtener una expresión para la concentración de A. Ahora yo quiero, de la misma forma, vamos a obtener una expresión para la de B. Ya sabemos que la velocidad de reacción de B depende, en la primera reacción es un producto, por lo tanto es positivo, pero depende de los reactivos de todos modos, y en la segunda reacción es un reactivo, se está consumiendo, el signo es negativo, entonces por la concentración de B. Entonces aquí el valor de A ya lo conocemos, de acá, entonces lo podemos sustituir. Y ahora si ordenamos esto, ¿no? De forma
¿Qué es eso? De sus cursos de ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan? Esta es una ecuación diferencial lineal de coeficientes antes. ¿Sí? Ya vieron que es la primera derivada, 0, la constante. Esta igual a 0. ¿Vale? O sea, el orden que hicimos aquí nada más fue para que vean que es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. ¿Y cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales? En este caso, para este modelo, estas ecuaciones sí tienen solución que podamos sacar de forma analítica. Entonces, ¿cómo resolver esas ecuaciones diferenciales? Dando una solución general, que la suponemos de solución general en la forma B tiene que ser igual a U por E a la menos a 2 por T. ¿Sale? Y de aquí de esta B, vamos a obtener ahora el diferencial de B igual a menos U por K2 por E a la menos K2 por T más E a la menos K2 por T de U sobre T. Sí, nada más diferencié esto. Ya vamos a igualar. Vamos a igualar las diferenciales. Es decir, este diferencial de acá con este. Entonces los vamos a igualar. El de la solución y el de la ecuación general. De forma que voy a tener K1 por A, la menos K1 por T, menos K2 B va a ser igual a menos U por K2 por E, la menos K2 por T. Bueno, aquí me faltó algo. ¿Qué me falta? Aquí. Sustituir B. Aquí me dice B. La B es la solución general, o sea, es K2 por U por E a la menos K2 por T. A esto sería igual a menos U K2 por E a la menos K2 por T. Sea la menos K2 por T de U sobre B. Ya los estoy igualando. Y si se dan cuenta, este término es igual a este término. Se elimina. ¿Ahí todo bien? Bueno, si me van siguiendo para poder cambiar el diapositiva en blanco. Y ahora nada más voy a dejar los términos que me quedaron, es decir, tengo el exponencial a menos K2 por T por el diferencial de U sobre T, esto es igual a K1 por A por E a la menos K1 por T. Ahora vamos a dejar solito el diferencial, es decir, vamos a dividir
entre E a la menos K2 por T para que de un lado nada más me quede el diferencial de U. Y si esto lo dividimos, E a la menos K1 por T entre E a la menos K2 por T me tiene que dar E. Vamos a factorizar el signo para juntar los exponenciales. K1 menos K2 por T. Y ahora sí, esto lo vamos a integrar para obtener una expresión para U. Entonces, ¿cómo se integra? Pues el dt para el otro lado y ya. De este lado voy a obtener U. Y bueno, el exponencial está negativo. Va a dar K1 entre K2 menos K1 por E a la menos K1 menos K2 T más la constante. Vale, y ahora hay que recordar que habíamos dicho que nuestra vez es la forma U por E a la menos K2 por T. Ahora vamos a sustituir la U aquí por obtener una expresión para D. Y que va a ser igual a K1 de A entre K2 menos K1 por E a la menos K1 por T. Y se va a eliminar el menos con más. Bueno, menos con menos va a dar más K2 por T menos K2 por T. Si se va a eliminar, entonces nada más va a quedar E a la menos K1 por T. Más E por E a la menos K2 por T. Entonces, para obtener el valor de la constante usamos nuestras condiciones iniciales. En este caso sería que a tiempo igual a 0. Lo vamos a dejar así nada más para que sea como la del libro de forma general y luego ya lo hacemos particular. A tiempo igual a 0 vamos a poner concentración es la concentración inicial. Entonces sustituimos tiempo igual a 0 y concentración inicial. Nos quedan exponenciales a la 0, o sea, unos. Va a ser igual a K1 por A inicial entre K2 menos K1 más C. AC va a ser igual a la concentración inicial menos K1 por A, K2 menos K1. Ahora vamos a sustituir en esta ecuación. Hay que sustituir la constante acá. De forma que la concentración de B va a ser igual a K1 por la concentración de A inicial entre K2 menos K1 por el inicial a la menos K1 por T más aquí vamos a poner, bueno, a factorizar esto. Si se dan cuenta, esto que es esto va a estar multiplicando a E a la menos K1 por T y a E a la menos K2 por T. Entonces, E a la menos K1 por T menos E a la menos K2 más la concentración inicial por E a la menos K2 por T. Y esa sería nuestra concentración de B.
Entonces la de A estaba más fácil, ¿verdad? La de A es esto. Ya conocemos la concentración de A. Ahora ya conocemos la concentración de B. Entonces, esta se las dejo así porque, bueno, esta es la de forma general, ¿no? Pero si recuerdan las reacciones A, que me da B, y después B, que me da C. En este tipo de reacciones, lo normal, de forma general, es que al inicio, en realidad, nosotros nunca agreguemos producto de B, ¿no? O sea, generalmente, la concentración inicial es cero. Entonces, en el caso que la concentración inicial sea cero, pues la concentración de B se reduce, ¿no? Vamos a tener K1 entre K2 menos K1 por E a la menos K1 por T menos E a la menos K2 por T. Entonces, sí, aquel está bien, pero muchas veces es más usual esto, ¿no? Nada más, en vez de lo otro. Entonces, así obtenemos las concentraciones de A y de B. ¿Cómo obtenemos ahora la de C? ¿Cómo creen que va a salir la de C? Todo la de B, pero negativa. Bueno, disminuyéndose. Fíjense, está más fácil. En esta reacción, bueno, voy a regresarle aquí. Nada más tenemos tres componentes, A, B y C. Ya tenemos la reacción de A, ya tenemos la reacción de B. Digo, la concentración de A y la de B. ¿Cuánto tiene que ser la concentración de C? Sí, acabamos de decir que no estamos agregando B, o sea, la concentración nada más tenemos al inicio A y ya. No tenemos ni B ni C. Si ya conocemos las concentraciones de A y de B, ¿cómo conocer la de C? ¿No? ¿Quién entendió? Que no voy a ir escribiendo para poder hacer. Ya tenemos la de A, ya tenemos la de B. Si en esa reacción, como nada más agregamos A inicial, en todo momento la suma de esas concentraciones me tiene que dar lo que yo agregué al inicio. ¿Sí? No puede haber más ni menos de lo que yo agregué al inicio de A. Porque todo lo que se consuma de A se va a formar a B y después B a C. Entonces, si lo sumo, me tiene que dar exactamente siempre la concentración inicial. Si yo ya tengo la concentración de A y la de B, por diferencia, puedo sacar la de C. Eso va a ser igual a A inicial menos la de A menos la de B. Eso será esto menos. Y bueno, aquí nos vamos a brincar el último desarrollo, ¿sale?
Bueno, pueden hacer si quieren el álgebra para juntar todo esto. Implicaría poner todo en el... Puedo multiplicar por K2 menos K1 para dejarlo bajo el mismo mínimo común denominador y después factorizarlo. Y los valores. Y esa sería la concentración de C, que nada más la estamos obteniendo de forma indirecta con la de A y con la de B. Ahora tengan en cuenta que esto no se puede hacer normalmente para más que casi para este, ¿no? Para este modelo, que es el hipotético. Porque pues es bastante, como ya vieron, sería bastante trabajo estar resolviendo para todos los modelos específicos su modelo, bueno, sus ecuaciones y obtener el modelo. Normalmente estos ya se resuelven de forma computacional y de forma numérica. Pero en este caso nos sirve para verlo de forma ejemplificada. Y bueno, ya después hacemos ahí un ejercicio para ver esto, para ver cómo se comportan. Pero de forma general esto se comportaría así. Si yo tuviera una gráfica de temporales de tiempo y concentración, yo voy a graficar la concentración de A, B y C. Pues la de A, como estamos usando, es la concentración de A, si se dan cuenta, es como si fuera un orden 1, es decir, una reacción exponencial en al 0. Entonces la de A yo la vería bajar aquí así. Voy a hacer más. Así pues sería mi concentración de A. Se consumiría toda. Si yo veo la concentración del intermediario B, que se va a iniciar del 0, va a ir aumentando y después va a disminuir aquí, la de B. Y si yo viera la de C, la de C igual empezaría en 0, iría elevándose un poco más lento que la de B, pero iría así. Sería la concentración de C. Normalmente esos son los comportamientos, es el comportamiento de todo este tipo de reacciones con moléculas intermediarias que son estables. Veríamos que se consume A se tiene que consumir antes de que C llegue a su máximo. B va a llegar a un punto máximo, después va a disminuir y C va a ir aumentando lentamente y ya después va a llegar a la concentración máxima de C. ¿Vale? Entonces estos mecanismos se pueden resolver de forma numérica. De hecho, bueno, ya después hacemos el ejercicio, porque eso lo hacemos con el simulador, obviamente porque son muchas fracciones, pero vamos a obtener esta gráfica. Exactamente. Y se hacen con los modelos que hemos estado haciendo. O sea, vamos a tener que meter que la ecuación de reacción de la velocidad de reacción de A con respecto al tiempo es igual a su constante por las concentraciones. O sea, eso no varía. Esos modelos son los que se siguen utilizando, pero vamos a llegar a una reacción, a una gráfica de este tipo. Y bueno, igual contemplen que el modelo pues obviamente es aplicable, o prácticamente nada más se puede obtener para o sea, para que es el más sencillo, ¿no? Es lo más que se hace a mano, porque pues sería muy difícil tratar de obtenerlo para todos los demás. Y de hecho,
Ya me fijé que aquí traigo la gráfica, las verdaderas de A, B y C. O sea, ese modelo que acabamos de obtener, nosotros lo podemos meter o sea, ustedes lo pueden meter ya a cualquier simulador, porque al final de cuentas son ecuaciones algebraicas. Las de A, B y C, o sea, se pueden graficar perfectamente. De uno. Y supongo que bueno, el valor de A es 1, el inicial. O sea, es como si tuvieran un mol sobre litro, la concentración inicial. Entonces vemos cómo cae exponencialmente primero A, hasta llegar al cero, a los 20, en este caso a los 20 minutos, vamos a suponer, nos dicen que es, bueno, 20 minutos, se acaba de descomponer A, pero B es el que primero se empieza a producir. Ya empieza B primero, y hasta que llega a cierta concentración ya se ve que empieza a subir la concentración de C. Entonces a nosotros lo que nos interesa obtener es C. Nos vamos a llegar a un punto máximo de B, después va a disminuir y C siempre va a seguir aumentando. Entonces se dan cuenta, A deja de existir prácticamente a los 20 minutos y C se acaba de completar hasta los 40. ¿Vale? Entonces si nada más estuviéramos viendo la concentración de A, pues a los 20 minutos ya no estaríamos obteniendo nada de A. Sin embargo, C todavía no llegaría al máximo. Eso es porque tendríamos ahí un producto intermediario en nuestro medio, en nuestra reacción. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Sí, profe. Miren, ahí, este fue para el modelo para reacciones, para procesos con reacciones consecutivas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la formación también? Bueno, en este caso la formación de un complejo intermediario o intermedio. Es casi lo mismo que con la anterior, pero en este caso, el complejo intermediario, aquí lo denominan X, no es una molécula estable. Y bueno, si se dan cuenta aquí la reacción completa sería yo agrego A más B y voy a obtener mis productos C y D. Pero entonces en un primer paso, ahí B forman el reactivo, el complejo intermediario. Y después ese complejo intermediario ya se transforma en mis productos finales. Entonces el complejo intermedio X, en que difiere al producto B de la reacción consecutiva, en que el complejo va a ser mucho más reactivo, tan reactivo que muchas veces no suele ser detectable en el sistema de reacción, o su reconcentración es extremadamente pequeña en relación a las de A o B. Esto cuando se da muchísimo, por ejemplo, cuando tenemos reacciones con radicales. ¿Sí se acuerdan cuáles son los radicales? Sí los vieron, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Se acuerdan que los ponían con un puntito, ¿no? Por ejemplo, cloro radical con punto, porque el otro es el cloro ion negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Creo que estaban en lo de los antioxidantes, ¿no?
Pues sí, más o menos. Acuérdense de química. En química vieron lo que eran los iones y supongo que por ahí en algún lado tuvieron que haber visto lo que es un radical y la diferencia entre ellos. Por ejemplo, un ion, ¿cómo se forma? En este caso el ion cloro o el cloruro. ¿Por qué se hace un ion? ¿Qué tiene? Más electrones que protones. Tiene más electrones. ¿Y el radical? ¿Tenía un electrón libre o algo así? Como muy reactivo, ¿no? Desapareado. Tienen un electrón desapareado. ¿Se acuerdan que cuando veían en química los enlaces, se juntaba uno con uno, ¿no? Había un electroncito con el otro. En este caso, este lo que tiene es un electrón desapareado que está buscando, que no es una carga extra, sino que le falta ese enlace. Entonces, acuérdense que lo ponían así con puntitos los radicales y los iones con su símbolo, su signo, ¿no? Ya sea negativo o positivo. Entonces, los radicales, todo este tipo de radicales entran en esta familia de los complejos intermedios. ¿Por qué? Porque son moléculas muy reactivas, con tiempos de vida medios muy cortos y que normalmente no son, o sea, sí se pueden detectar, ahorita ya es más fácil, pero normalmente pues no es como si no existieran, ¿no? Ya sabemos que existen ahí, pero no es tan fácil detectarse. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo lo que quiero es saber cómo se forman mis productos, ya que a mí lo que me interesa sea C, C es un producto y nada más depende de K2 por X, si se dan cuenta. Entonces, vamos a decir que esta concentración normalmente no se puede medir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace parecido a lo que acabamos de hacer en el modelo anterior. Tenemos que encontrar una expresión. Bueno, pero en este caso no vamos a resolver tan así. Pero aquí hay que encontrar una expresión que me elimine este producto intermediario de mi modelo para tener cosas que sí se puedan medir. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo escribo la velocidad de formación del complejo intermediario, bueno, este sirve de ejemplo para que practique. En la reacción 1, X es un producto, es decir, sería K1 por las concentraciones de A y la de B, porque los reactivos son A y B. En la reacción reversible, que es la K-1, es como si lo viéramos así. Esta es la K-1, la reversible. Entonces X es como si fuera un reactivo, o bueno, se está consumiendo, ¿no? Entonces la constante reversible tiene que ser negativa y va multiplicada por la concentración de X, porque en ese caso el reactivo sería X. Y estamos viendo al revés, básicamente. Y por último, la constante 2 por X. Y esa sería la velocidad de reacción de mi complejo intermedio. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos esto, reacciones reversibles, entonces en el que va hacia la derecha, pues A y B son los reactivos. Y después, en sentido contrario, en el reversible, pues también se cambian los papeles, ¿no? Dependiendo del lado donde vaya la flechita, así lo vemos. Entonces, en el primero es positivo porque se está produciendo, negativo porque se consume, negativo porque se consume la reacción 2. Entonces, si me están diciendo que es una molécula altamente reactiva, básicamente reacciona así como se forma, su concentración es extremadamente pequeña con respecto a las de A y B, que no suele ser detectable en el sistema.
Normalmente esto es como si tuviéramos una concentración prácticamente constante siempre de X. ¿Por qué? Porque así como se forma, se consume ya sea para formar COD o para formar A y B. Eso es lo que sucede. ¿A qué sería igual esta diferencia? La que sería igual a la velocidad de formación. Tienen un valor muy pequeño que casi no cambia. ¿Cuánto valdría esa diferencia? Cero. Sería prácticamente cero, ¿verdad? Eso se puede igualar a cero. Y eso se llama principio del estado estacionario. Normalmente ese tipo de moléculas nosotros lo podemos igualar a cero. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción, o bueno, más bien la velocidad de formación neta entre el producto intermediario es cero, porque pues prácticamente no se puede medir, porque así como se forma, así se está consumiendo. Y al ser un valor tan pequeño, pues prácticamente se cuenta como constante y su derivada va a ser cero. Entonces eso de igualarlo a cero que me acaban de decir, se conoce como el principio del estado estacionario. Y de hecho ese principio del estado estacionario fue introducido por Chapman en 1913. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pues vamos a suponer que la velocidad de formación neta de un intermediario de reacción se iguala a cero. Y con esto podemos deducir una expresión para la concentración tanto del intermediario como de nuestros productos. Entonces lo que acabamos de escribir aquí atrás ya era esto. Eso ya lo habíamos escrito, esa es la concentración que nos importa. Y ya habíamos escrito esta expresión, ¿verdad? Entonces la igualamos a cero. Y si igualamos estos ceros, se dan cuenta, ahí únicamente ya tenemos una ecuación algebraica. Ya no hay que ser derivadas, no hay que ser integrales, no hay que hacer nada. De aquí únicamente lo que hacemos es despejar la concentración de un complejo intermediario, ya que al ser una ecuación algebraica, pues la podemos despejar tal cual, con el igualado a cero. De la forma que obtenemos esto. Entonces, se dan cuenta, ya tenemos una expresión para la concentración del complejo o del producto del intermediario de reacción en términos de concentraciones que nosotros sí podríamos conocer, que serían las concentraciones iniciales de los reactivos A y B y sus respectivas constantes de velocidad. Y exactamente es lo que habíamos dicho, ¿no? Que los productos de reacción estaban dados por la segunda reacción únicamente, que correspondía a la concentración del producto intermediario, bueno, del complejo intermediario. Entonces, si nosotros ya tenemos una expresión de ese complejo intermediario en términos de concentraciones conocidas, pues basta con sustituirlo y ya se resuelve todo el mecanismo. Entonces, esto que teníamos aquí, que era la constante 2 por la concentración de X, se transforma en esto que tenemos acá. Es la constante 1 por la concentración de A por la de B, entre la constante menos 1 más K2, y ya no tenemos aquí ninguna concentración de ningún complejo intermediario. ¿Sale? Y en este caso, este ya sería el modelo que se utilizaría. Este último. Este es lo que se busca, ¿no? Aquí básicamente.
Y les digo, bueno, en estos casos ya normalmente no se resuelven, o sea, no los vamos a integrar, porque estos ya normalmente ya se usan de métodos numéricos o algún otro procedimiento para resolver. Pero la forma de obtener el modelo sería esta, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, ¿el valor de K1 y K-1 es el mismo? No, no tiene que ser el mismo. Bueno, puede, pero no debe, no tiene por qué ser el mismo. Porque uno es bueno, el K1 es la constante de velocidad de la reacción hacia la derecha y el K-1 es la constante de velocidad de del inverso, o sea, sí, de la reacción, de la reversible más bien. Entonces normalmente no son iguales. Si las supones iguales, tendrías que suponer que la reacción está en equilibrio. Acuérdense que cuando en este caso de reacciones donde son reversibles, si son iguales la K1 y la reversible, esto supone que está en equilibrio. ¿Verdad? Cuando decimos que una reacción está en equilibrio. Entonces aquí no estamos, aquí estamos lejos, aquí esta reacción no tiene que estar en equilibrio, porque si estuviera en equilibrio, este valor y este valor serían iguales y no se resuelven así de esta forma los mecanismos. Entonces no, aquí estamos suponiendo que estamos fuera del equilibrio de las reacciones. Ya después vamos a ver que si hay una forma de también resolver los mecanismos, suponiendo que las reacciones están en equilibrio y haciendo eso, y volando las constantes. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Entonces ahora vamos a ver esto. Que sería igual la formación de un complejo intermediario, pero en este caso sería la reacción de A más B más C. Aquí mi reacción, yo voy a poner A más B más C. Yo quiero poner P y Q. Entonces en un primer paso, A y B reaccionan para formar el complejo. Y en el segundo paso, el complejo reacciona con C y ya forma mis productos. Entonces aquí, ¿qué es lo que me importa? Yo quiero conocer la velocidad de formación de mis productos. Y eso está dado por K2, por X y por C. Entonces aquí hay que de nuevo buscar una expresión para el complejo intermediario. Sustituir aquí, que quede en términos de cosas que nosotros sí pudiéramos medir, que serían A, B, P, Q y C. Todo menos los complejos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo que en el anterior. Vamos a ver la velocidad de reacción de mi complejo intermediario. Entonces, en este yo les ayudo para que vayan bien. Entonces, acuérdense. Aquí hay que tomar en cuenta ya las dos, o bueno, todas las reacciones en las que está involucrado el complejo. En este caso, primero se produce en la reacción hacia la derecha, A y B, se consume en la reversible, que depende de la concentración del complejo, y se consume en la segunda reacción, que depende de la X y de la C. Ahora, si aplicamos el principio del estado estacionario, esto lo podemos igualar a cero, y de aquí obtener una expresión para mi concentración X. Sería K1 por A, B, entre K-1 más K2 por C. ¿Sí, no?
¿Por qué no? Actualizados. Nada más despejé. Algebraicamente de esto igualado a 0 y obtenemos esto. Ahora sí, esta expresión ya depende de concentraciones que nosotros sí podemos conocer. Serían los reactivos y un producto. No, de hecho, nada más los reactivos, ¿no? A, B y C. Ahora sí, sustituimos esto en mi ecuación que me interesa, que sería la de los productos. Como que voy a tener K1, K2, concentración de A, concentración de B, la concentración de C, entérica inversa, más K2 por C. Ese sería el modelo para este mecanismo de reacción para mis productos. Entonces, aquí, ¿por qué nada más pongo la P? Porque si se dan cuenta, tanto P como Q tienen exactamente la misma expresión. O sea, esto lo puedo igualar perfectamente con Q. Igual en el caso anterior se puede igualar con la de D. Es lo mismo. Entonces, miren, aquí que en este modelo, que es un poquito diferente al anterior, no es diferente, pero aquí se puede simplificar de cierta forma. ¿Cómo simplificamos? Cuando nosotros tenemos una velocidad de reacción mucho más lenta que la otra, es decir, la reacción 2 está dada por la velocidad de la reacción 2 es K2 por X por C. La reacción reversible es K a la menos 1 por X. ¿Por qué estoy comparando K2 y la reversible? Porque es donde se está consumiendo el intermediario, ¿sale? Entonces se consume en la reversible y se consume en la reacción 2. ¿Qué pasa si el intermediario se consume más rápido en la reversible que en la reacción 2? El valor K-1 por X sería mucho más grande que el K2 por X por C. Esto suponiendo que sea más rápida la velocidad de reacción reversible. En caso contrario, en el que se consuma más rápido para formar los productos, pues K2 por X por C tendría que ser mucho mayor que K-1 por X. ¿Qué implicaciones tienen estas suposiciones? Que aquí en el denominador podemos despreciar valores. Es decir, si el valor de K2 por X por C es mucho mayor que el de K-1 por X, K-1 por X se puede despreciar. Si podríamos eliminar esto y el modelo se simplifica porque si eliminamos K a la menos 1, después podemos eliminar K2 y C. Se va a simplificar el modelo. Si es al contrario, pues eliminamos, despreciamos esto y bueno, el modelo no se simplifica tanto, pero igual se puede simplificar. Entonces, por eso importa las condiciones de la reacción, porque acuérdense que normalmente en las reacciones que son equilibrios químicos, de acuerdo a las condiciones de reacción, podemos hacer esto, ¿no? Que el equilibrio se mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, que sea más rápida una, que sea más rápida la otra. Entonces, todas esas condiciones también hacen que, bueno, al menos aquí en cinética, que el modelo se vea modificado. Y, bueno, estos modelos obviamente nada más son hipotéticos, son de ejemplos. ¿Por qué se hacen así? Porque normalmente ya depende de la reacción. Muchas veces ya depende de la reacción que estés haciendo, en qué condiciones las estés haciendo. Es por eso que cinética es un poco difícil de entender a la primera, porque cinética requiere que tengan un entendimiento de lo que están haciendo y de lo que está pasando en los experimentos para poder hacer este tipo de simplificaciones. Si yo no sé en qué condiciones la estoy poniendo, a lo mejor el modelo que yo estoy diciendo está mal. Entonces,
Ya depende de muchísimo de las condiciones de reacción que estamos usando y de que estemos proponiendo bien nuestro modelo. ¿Vale? Entonces, eso que acabamos de decir sería esto, mira. En el caso de que la mayoría de los intermediarios X que se forman en la etapa 1 reaccionen en la etapa 2 más que en la menos 1, o sea, más que en la reversible, vamos a tener esto, que la constante menos 1 por la concentración del intermediario va a tener un valor mucho menor que el de K2 por X por C. Entonces se puede simplificar y el modelo dependería únicamente de la constante de reacción 1 y de las concentraciones de A y de B. Entonces, por ejemplo, esto es bastante útil cuando estamos haciendo experimentos cinéticos. ¿Por qué? Porque yo puedo variar mis condiciones de reacción para obtener esto. O sea, yo modifico mis condiciones de reacción para llegar a eso. Entonces, mi modelo lo puedo simplificar. Es más fácil trabajar con un modelo que sea K por A por B que todo esto. Y en el caso contrario, donde la mayoría de los intermediarios X que se forman en la etapa 1 reaccionan en la reversible, en este caso vamos a poder despreciar el valor de K2 por C. Y mi modelo pues ya no es tan fácil, no se simplifica tanto, ¿no? Pero eliminamos el término de K2 por C. Bueno, lo despreciamos. Y este sería mi otro modelo. Entonces, a pesar de tener un único modelo general de la reacción, nosotros podemos también tener diferentes situaciones en cinética, que eso ya también depende de la experiencia que tengan tanto para hacer los experimentos como para resolver los modelos. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Sí, profe. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy para la próxima clase ver el otro modelo y poder hacer de una vez los ejercicios. ¿Vale? Ok, profe. Sí, y para alcanzar a hacer los ejercicios. Entonces, en la próxima clase vamos a seguir viendo otros modelos, que serían las de reacciones paralelas ahora. Y vamos a empezar a hacer ejercicios para que más o menos lo vayan entendiendo. ¿Vale? Entonces nos veríamos viernes. Jóvenes. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos, profe. hasta luego. Nada.